¿Y si te dijera que un volcán, a miles de kilómetros, sumió al mundo entero en penumbra, frío y hambre, sin que nadie pudiera explicarlo del todo? Esta es la historia del año en que el verano no llegó. De cielos color ceniza, campos vacíos, y decisiones que cambiaron para siempre la forma en que vivimos, soñamos y escribimos. Sí, incluso Frankenstein nació de aquella oscuridad. Si te gustan los relatos que se cuentan con calma y te llevan, sin prisa, por los rincones olvidados de la historia, suscríbete al canal. Aquí, los suspiros del pasado no se gritan, se susurran. A veces, el mundo cambia sin hacer ruido. No con guerras. No con caídas de imperios. Sino con algo tan sutil como una nube. Que no desaparece. El año era 1816. Y el mundo acababa de sobrevivir a una década de fuego. Guerras, revoluciones, sangre. Napoleón había sido derrotado. Las coronas volvían a ocupar sus tronos. Aunque algo en el aire y en la gente ya no era igual. Se esperaba que ese fuera un tiempo de calma. De cosecha. De reconstrucción. Pero el cielo tenía otros planes. Todo comenzó con el silencio. Un silencio extraño en los bosques. Los pájaros no cantaban al amanecer. Los vientos no soplaban como antes. El sol, cuando salía, no calentaba del mismo modo. Y luego vino el frío. No el del invierno, sino el de junio. El de julio. El de agosto. Un frío sin lógica. Un verano que no fue. En Nueva Inglaterra, los campesinos miraban el cielo con cejas fruncidas. Las hojas de las plantas se encogían. Los brotes morían al nacer. ¿Has visto esto antes?, preguntaban los viejos. Y los viejos solo negaban con la cabeza. En Europa, los ríos se encogían. Las cosechas fallaban. Las nubes se quedaban fijas durante días. Como si el cielo hubiera olvidado cómo moverse. Y bajo esa cúpula gris, la gente comenzaba a cambiar. No sabían qué estaba pasando. Los periódicos hablaban de estaciones invertidas. Los sacerdotes hablaban de castigos divinos. Los poetas hablaban del fin. Pero nadie tenía respuestas. Solo preguntas. Y frío. Mientras tanto, en una parte del mundo que pocos conocían por su nombre, una montaña dormida había despertado. El Tambora. Una voz del fuego. Un volcán que había rugido en 1815 con una furia que cruzó continentes. Sin que nadie lo supiera. Su erupción no solo arrasó islas. Lanzó al cielo toneladas de ceniza que viajaron con el viento, cubriendo el mundo con un velo invisible. Nadie en Europa vio la lava. Pero todos sentirían su sombra. En Suiza, junto al lago de Ginebra, un grupo de jóvenes escritores miraba por la ventana. Llovía. Otra vez. Y uno de ellos, una mujer de ojos inquietos, murmuró: ¿y si el mundo no vuelve a tener sol? Entonces, encendió una vela. Tomó una pluma. Y comenzó a imaginar una criatura que también nació en la oscuridad. Su nombre sería Frankenstein. El año sin verano no trajo solo frío. Trajo hambre. Migraciones. Crisis. Ideas nuevas. Inventos inesperados. Y textos que no habrían existido si el cielo hubiera permanecido azul. Pero antes de entender todo eso, hay que bajar el ritmo. Caminar con la gente. Dormir en sus casas frías. Escuchar sus oraciones. Sentir el crujir de los suelos resecos bajo sus botas. Mirar al cielo que no responde. Porque el cambio no siempre llega con ruido. A veces, entra despacio. Con olor a humo lejano. Y silencio gris. Y cuando queremos darnos cuenta, ya no somos los mismos. En muchas regiones, la gente dejó de mirar el calendario. ¿Qué sentido tenía contar los días? Si el clima se negaba a obedecer. Los meses perdieron su carácter. Abril no trajo flores. Mayo no trajo luz. Junio no trajo calor. Todo parecía suspendido.
Como una respiración contenida. Los árboles estaban verdes. Sí. Pero los frutos no crecían. Las flores aparecían, y morían al día siguiente. El suelo estaba húmedo. Pero no nutría. Los ríos fluían. Pero sus orillas temblaban de hambre. En los campos del sur de Alemania, las familias enterraban semillas que no germinaban. Los animales se enfermaban. Las madres cocinaban pan con corteza de árbol, mezclada con polvo de centeno. Y los niños lloraban por cosas que antes no les faltaban. No juguetes. No dulces. Calor. Los ancianos, en voz baja, hablaban de un castigo. Los religiosos hablaban del apocalipsis. Los sabios, en cartas privadas, comenzaban a sospechar de algo en el cielo. Pero no sabían qué. En Londres, el aire estaba denso. El humo de las fábricas parecía quedarse atrapado. Como si la atmósfera ya no supiera cómo respirar. Y en los mercados, los precios subían. La avena era más cara que la carne. El pan se racionaba. El té se guardaba. Y el pueblo, como siempre, sufría en silencio. En el norte de Italia, la niebla bajaba temprano. Los viñedos no daban fruto. Los pájaros migraban sin patrón. Y los pescadores salían al agua sin encontrar peces. El mar también estaba extraño. Las olas eran lentas. Las mareas parecían desorientadas. Como si incluso los océanos buscaran explicaciones en el cielo. Mientras tanto, el Tambora, a miles de kilómetros, seguía en silencio. Había estallado con la fuerza de miles de bombas. Pero el mundo aún no lo comprendía. No existían aún los satélites. Ni los cables submarinos. Ni los mapas climáticos globales. Lo que un volcán gritaba en Indonesia, Europa lo escuchaba como un susurro helado. Y en ese murmullo, la humanidad tembló. No por lo que sabía, sino por lo que no entendía. En Nueva Inglaterra, en medio de una mañana de julio, los copos de nieve comenzaron a caer. Pequeños. Persistentes. Increíbles. Los niños los atrapaban en las manos con sorpresa. Pero los adultos no sonreían. Porque ese día se confirmó lo que todos temían. El verano no vendría. Y sin verano, las cosechas no vendrían. La comida no vendría. La calma no vendría. Solo el frío. Solo la duda. Solo la espera. Mary Shelley, refugiada en su villa junto al lago, seguía escribiendo. Observaba el cielo y anotaba frases como heridas. La luz no calienta. El día parece noche. Y el alma no distingue el amanecer del atardecer. La oscuridad no era total. Pero era suficiente para asustar. Para detener. Para cambiar. Porque el año sin verano no trajo catástrofe inmediata. Trajo algo peor. Una larga, constante, persistente sensación de que el mundo estaba fallando. Sin romperse del todo. Y esa clase de crisis lenta fue la que cambió la historia. Pero aún no lo sabían. Todavía no. Las campanas seguían sonando en los pueblos. Los relojes seguían marcando las horas. Pero nada sucedía como debía. El trigo no crecía. Los manzanos daban fruto amargo. Las vacas daban menos leche. Los corderos morían al nacer. Y en las cocinas, las ollas servían más agua que comida. En Francia, las panaderías comenzaron a cerrar. No por falta de ganas, sino por falta de harina. Y cuando una abría, la fila llegaba hasta la calle. Con rostros grises y manos extendidas. Como en tiempo de guerra. Pero no había guerra. Solo cielo. Solo frío. Solo hambre. En Irlanda, las papas desaparecían del suelo como por castigo.
Se pudrían antes de crecer. Y la tierra, que siempre había sido fértil, se volvió hostil. El pueblo rezaba. Los niños miraban al cielo. Y los padres guardaban silencio. Porque ya no sabían cómo responder. En Suiza, la villa Diodati se convirtió en refugio de ideas. Lord Byron escribía. Mary Shelley imaginaba criaturas. Percy componía versos como lamentos. Y todos sabían, sin decirlo, que aquel verano gris estaba cambiando algo más que el clima. Estaba sembrando semillas en sus mentes. Historias oscuras. Imágenes intensas. Y una sensación común. El mundo podía apagarse. Sin necesidad de fuego. Las noches eran largas. Más largas que antes. O al menos así lo sentían. Porque el frío hace más lentos los pensamientos. Y el hambre vuelve pesado cada minuto. En los hogares, las chimeneas ardían día y noche. Pero la madera escaseaba. Y algunos vendían muebles para sobrevivir. Sillas. Mesas. Cunas. Porque una casa fría se vuelve trampa. Y el invierno eterno, no perdona. Los campesinos escribían cartas que nunca llegaban. Los gobiernos improvisaban soluciones. Los médicos intentaban curar lo que no comprendían. ¿Y los niños? En medio de todo, seguían creciendo con un recuerdo grabado a fuego. El sol se había ido. En Asia, el polvo del Tambora seguía viajando, cubriendo los cielos con una capa que nadie podía ver. Pero todos podían sentir. Y el mundo, sin saberlo, vivía un invierno que no estaba en los libros. Un invierno sin estación. Un invierno sin anuncio. En las ciudades, la miseria se mezclaba con el miedo. Y el miedo, con las ideas nuevas. Había quien culpaba a los reyes. Había quien culpaba a Dios. Había quien comenzaba a pensar que el mundo debía cambiar. Porque cuando la comida falta, las palabras se vuelven cuchillos. Y las ideas, armas. Mientras tanto, en un rincón oscuro de Europa, un joven desconocido escribía en su diario. Este no es un año. Es una advertencia. Y no sabía cuánta razón tenía. Porque 1816 no fue solo un año frío. Fue un crujido. Una grieta en el suelo de la historia. Una señal de que incluso la naturaleza, cuando tose desde el corazón del mundo, puede poner de rodillas a la civilización. Sin disparar un solo cañón. Sin pronunciar una sola palabra. El mundo entero parecía haber olvidado cómo era el calor. Las estaciones ya no obedecían. Los días eran ceniza. Y las noches, largas como túneles sin salida. No había guerra. No había epidemia. No había invasión. Pero la angustia estaba en cada rincón. Invisible. Persistente. Como una cuerda tensa que nadie sabía cuándo iba a romperse. En pequeños pueblos de Austria y Baviera, los campesinos comenzaron a emigrar. Cruzaban montañas y ríos con sus pertenencias atadas al cuerpo. Buscaban algo tan básico, tan esencial, que ya parecía extraordinario. Un poco de sol. Los registros parroquiales de aquella época, que antes anotaban bodas y bautismos, comenzaron a llenarse de funerales. Y los márgenes de los libros, donde a veces el cura escribía notas personales, decían cosas como: hoy solo enterré, no hablé. No quedan palabras. En París, las tertulias literarias abandonaron la política. Ya no se hablaba de imperios ni revoluciones. Ahora se hablaba del clima. Del pan. De la niebla. De lo desconocido. Y algunos, en susurros, empezaban a escribir novelas sobre futuros oscuros. Sobre mundos fríos. Sobre sociedades que perdían la razón por falta de luz. Así nació una nueva forma de imaginar. Y con ella, una nueva forma de temer. Porque el miedo, cuando no tiene nombre, se cuela en todo.
En el este de Estados Unidos, los periódicos describían lo que veían. Las aves han huido. Las hojas han caído en pleno julio. El ganado se niega a salir de los establos. Los hombres rezan. Y el sol parece olvidado. En los mercados, el trueque volvió a ser moneda. Un saco de avena valía más que un abrigo. Una barra de pan podía costar lo que antes una semana de trabajo. Y la gente empezó a recordar que la civilización, por muy avanzada que se crea, sigue dependiendo de si el trigo decide o no nacer. En Asia, las lluvias fallaban. Las cosechas también. Y el hambre, silenciosa como el polvo del tambora, comenzó a cruzar fronteras. Los emperadores se reunían. Los sabios observaban los cielos. Pero nadie encontraba la causa. Porque el culpable, el volcán, ya dormía. Había hablado solo una vez. Y bastó. En Suiza, Mary Shelley escribía los últimos capítulos de su criatura. Y notaba, sin saberlo, que aquel monstruo, solo, exiliado, creado por otros, era también un reflejo del mundo en ese año. Un mundo que caminaba entre la bruma. Sin dueño. Sin rumbo. Sin calor. Y así, aquel verano que no fue, se convirtió en un cruce de caminos. Donde el arte cambió. La ciencia se sacudió. La política se tensó. Y la humanidad dudó. Dudó de su control. Dudó de su poder. Dudó de su lugar en la tierra. Porque todo puede parecer firme. Hasta que el cielo deja de responder. Y mientras tanto, la ceniza seguía flotando en lo alto. Disfrazada de nube. Diluida en el aire. Invisible. Pero presente. Como los recuerdos que no queremos revivir. Pero que tampoco se van. El otoño llegó. Pero nadie lo notó. No hubo hojas amarillas. No hubo cielos despejados. No hubo cosechas tardías ni despedidas doradas del sol. Solo una continuidad gris. Una sombra persistente. Un silencio más profundo de lo habitual. Los granjeros no recogieron nada. Solo resignación. Las despensas, que en otros años se llenaban con previsión, ahora contenían aire. Raíces secas. Y migas que se contaban con los dedos. Y en las ciudades, las chimeneas comenzaron a ser lo único verdaderamente valioso. El fuego se volvió centro. Refugio. Consuelo. ¿Una lámpara encendida podía significar esperanza? ¿O simplemente una noche menos cruel? En las iglesias, los sermones cambiaron de tono. Ya no se hablaba de salvación eterna, sino de supervivencia diaria. Ya no se pedía arrepentimiento, sino abrigo. Y los altares, antes dorados, se cubrían con mantas. No por humildad, sino por necesidad. En los campos, los niños ya no jugaban. Sus risas habían sido reemplazadas por preguntas. Y sus preguntas, por quietud. Porque el frío también apaga la infancia. En la villa Diodati, los escritores escribían con más urgencia. Como si presintieran que esa oscuridad tenía algo de definitivo. Que no se trataba solo de clima, sino de una grieta más honda. Más existencial. Lord Byron escribía: vivimos día tras día con el cielo como techo de plomo. Y las almas se vuelven más densas cuando el sol no aparece. Mary Shelley terminó su manuscrito. La criatura estaba sola. Rechazada. Malentendida. Y en esa historia, ella plasmó algo más que ficción. Plasmó el alma de un tiempo. Porque el año sin verano no solo congeló los cuerpos. Congeló las certezas. En el norte de Europa, las migraciones aumentaban. Miles de personas abandonaban sus pueblos buscando tierras más cálidas, más fértiles, más humanas. Pero el mundo, en 1816, no tenía refugio. Porque el frío no estaba en un lugar.
Estaba en el aire. En las decisiones. En los ojos cansados de quienes ya no sabían si resistir o rendirse. Las estadísticas de la época mostraban números secos. Cosechas perdidas. Precios duplicados. Fallecimientos. Pero lo que no decían esos informes era que también hubo palabras que no se volvieron a pronunciar. Risas que no regresaron. Suspiros que nunca fueron exhalados. Porque no todo dolor es medible. Y no todo silencio es inocente. En Asia. Las consecuencias del tambora seguían manifestándose en forma de hambre. En pueblos enteros obligados a abandonar lo que habían sido por siglos. El mundo se desplazaba. Sin saber que lo hacía. Y en cada paso. La ceniza del volcán, disfrazada de bruma, seguía viajando. Invisible. Intocable. Inolvidable. Porque 1816 no fue solo un año raro. Fue un espejo. Uno en el que la humanidad vio su fragilidad. Y comprendió, sin palabras, que su destino no siempre depende de su voluntad, sino de una nube que no se va. El calendario decía que era diciembre. Pero el mundo no distinguía el fin del año del resto. No hubo celebraciones. Ni villancicos. Ni cenas abundantes. Solo frío. Y silencio. En algunas regiones, las campanas de Navidad sonaron sin respuesta. No porque la fe hubiera desaparecido, sino porque las manos que solían tocarlas estaban ocupadas, encendiendo fogatas para sobrevivir una noche más. Los pastores escribían diarios llenos de súplicas. Los granjeros cerraban sus campos sin cosecha. Los médicos, sin remedios, anotaban síntomas que no conocían. Pérdida de color. Temblores. Tristeza profunda. Y el diagnóstico, aunque no lo sabían, era colectivo. El alma también se enfría. En el sur de Alemania, una joven escribía cartas sin enviar. En ellas contaba que el cielo no cambiaba, que las gallinas no ponían huevos, que su madre ya no cantaba en la cocina. Y al final de cada carta escribía: no sé si esto es castigo, prueba, o solo el mundo respirando diferente. En Rusia occidental, el clima no daba tregua. Las caravanas se detenían. Los ríos se congelaban en silencio. Las semillas morían antes de tocar la tierra. Y los poetas, incapaces de componer, se dedicaban a copiar pasajes bíblicos. Como si solo los antiguos pudieran explicar lo que nadie entendía. Pero entre tanto invierno, algo empezó a germinar. No en la tierra, sino en las mentes. Las ideas comenzaron a moverse. Como brasas debajo de la ceniza. Unos hablaban de preparar reservas. Otros, de cambiar el modo de vida. Y algunos, los más visionarios, comenzaron a pensar en tecnología. ¿Y si el mundo podía prepararse mejor? ¿Y si la ciencia podía advertirnos antes de que el cielo decidiera otra vez no abrirse? En Suiza, un ingeniero diseñaba nuevos sistemas de calefacción. En Inglaterra, los periódicos pedían crear estaciones meteorológicas. Y en Francia, un filósofo afirmaba: quizás el mundo no nos ha fallado. Solo nos ha recordado que no éramos tan fuertes como creíamos. 1816 terminaba. Sin fuegos artificiales. Sin abrazos. Sin brindis. Y al mismo tiempo, con más conciencia que nunca. Porque los inviernos no son solo climáticos. También son morales. Sociales. Espirituales. Y aunque el año nuevo no trajo calor, trajo otra cosa. La certeza de que algo había cambiado. Que el mundo, sin romperse del todo, había girado en otra dirección. Más frágil. Más humana. Y en ese giro silencioso, se sembraron preguntas que aún hoy no tienen respuesta. Como el propio tambora, que tras despertar y hablar con fuego, volvió al sueño. Y dejó al mundo temblando.
No de miedo, sino de conciencia. Porque 1816 no solo alteró estaciones, alteró certezas. Y eso es más duradero que cualquier invierno. El año cambió en los calendarios. 1817 llegó. Pero la sensación seguía siendo la misma. El cielo, todavía bajo. El sol, aún escondido. Y la incertidumbre, intacta. Los pastores anotaban nevadas en abril. Los agricultores decidían no sembrar. Los comerciantes bajaban sus persianas por las mañanas. Como si abrieran más por costumbre que por esperanza. La ceniza del tambor aún flotaba en las capas altas de la atmósfera. Invisible. Silenciosa. Incansable. Los científicos de la época no sabían medirla. Pero la sentían. En la piel. En los ojos. En las cosechas que aún se negaban a crecer. En Inglaterra, algunos periódicos comenzaron a publicar pequeños avisos. Preparen leña. Almacenen grano. El clima no responde al calendario. En las ciudades, las conversaciones cambiaron de tono. La gente hablaba con más pausa. Se preguntaba cosas nuevas. No sobre el rey. Ni sobre las guerras. Sino sobre la tierra misma. ¿Qué hemos hecho? ¿Volverá el clima de antes? ¿O este es el nuevo mundo? En medio de esa incertidumbre, nacieron nuevas formas de imaginar el futuro. En Alemania, los románticos comenzaron a escribir sobre paisajes brumosos. Sobre melancolías profundas. Sobre amores imposibles bajo cielos sin luz. En América, los colonos del noreste se desplazaban hacia el oeste. Buscaban tierras más cálidas. Más fértiles. Más generosas. Y así nació la expansión. Pero también la nostalgia. Porque quienes dejaban sus pueblos sabían que ya nada de lo anterior sería igual. En la India, las lluvias seguían sin llegar. Las hambrunas crecían. Y las preguntas se volvían plegarias. Y en cada lengua, en cada cultura, la sensación era la misma. El mundo se había vuelto impredecible. En Suiza, Lord Byron seguía escribiendo. No sobre el clima, sino sobre el alma humana en tiempos de sombra. Y en uno de sus poemas más breves, escribió: oscuridad no es solo ausencia de luz. Es el lugar donde uno aprende a reconocerse. Y quizás esa fue la enseñanza que el mundo no esperaba recibir. No de un libro. Ni de una revolución. Sino de un volcán que nadie vio. El tambor había estallado en abril de 1815. 2 años después, aún alteraba la vida de millones. Y lo hacía sin voz. Sin ejército. Sin bandera. Solo con humo. Y con sombra. Porque a veces, el impacto no se mide en ruinas, sino en lo que ya no vuelve a ser como antes. Las sociedades aprendieron lentamente a medir el clima, a estudiar la tierra, a prepararse. Pero también, sin darse cuenta, a mirar el cielo con humildad. Y a entender que no todo lo que duele tiene explicación. A veces, solo tiene memoria. Pasaron los meses. El clima comenzó a mostrar señales de regreso. Pero ya nada se sentía igual. El calor, cuando volvía, parecía ajeno. Como un huésped que regresa a casa, pero a la que ya no pertenece. Los árboles florecían con timidez. El viento soplaba con otra textura. Y los ojos de la gente, incluso bajo el sol, seguían buscando el gris en el horizonte. Porque el alma, como la tierra, no se recupera de un invierno eterno sin cicatrices. 1817 trajo un poco más de luz. Un poco más de grano. Un poco más de fe. Pero no bastó para borrar el año anterior. Solo permitió respirar. Y empezar a recordar. Porque lo más difícil no fue el frío. Fue lo que el frío reveló. La fragilidad.
La dependencia. La ilusión de control. En Inglaterra, los primeros informes científicos empezaron a conectarlo todo. La caída abrupta de temperaturas. Las fallas en las cosechas. Los atardeceres anaranjados durante meses. La extraña neblina seca. Todo parecía tener origen en algo lejano. Una erupción. Una montaña. Pero en ese momento, no existía la palabra cambio climático. Ni el concepto de sistema global. Ni la idea de que una acción en un lugar pudiera cambiar el destino de otro continente. Y sin embargo, así fue. La explosión del Tambora no solo había alterado el clima. Había sembrado una nueva semilla. La de la conciencia planetaria. Se comenzó a hablar, por primera vez, de interconexión. Y aunque no existía aún la ciencia que pudiera probarlo, la intuición colectiva ya lo sabía. El mundo es un solo cuerpo. Y cuando uno de sus órganos arde, el resto tiembla. En las universidades, los estudios atmosféricos tomaron fuerza. En los campos, los campesinos aprendieron a diversificar. En las ciudades, el recuerdo del hambre impulsó reformas. Y en las casas, las abuelas comenzaron a guardar más que pan. Guardaban leña, granos secos y oraciones. Por si volvía. Por si el verano otra vez se olvidaba del mundo. 1816 no fue solo una anécdota climática. Fue una advertencia en voz baja. Una señal. Y como toda señal, no todos la entendieron. Pero nadie la olvidó del todo. En los años siguientes, los libros hablarían de guerras, de conquistas, de inventos. Pero en los márgenes, en los diarios, en las cartas personales, quedaba otra historia. La historia de un año, en que el mundo no se rompió, pero se resquebrajó. Un año que enseñó, sin decirlo, que la luz no está garantizada. Y que el calor también es un regalo. Porque cuando el sol desaparece, descubrimos que el cuerpo puede adaptarse. Pero el alma, a veces no. El año sin verano no dejó cicatrices visibles. No hubo monumentos. Ni fechas patrias. Ni héroes. Pero en la memoria de quienes lo vivieron, quedó inscrito como una herida suave, que nunca terminó de cerrarse. A veces, en los inviernos siguientes, cuando el frío llegaba más temprano o la lluvia no paraba, la gente se miraba en silencio. No hacía falta decirlo. Solo bastaba una mirada para recordar. ¿Y si vuelve? No se referían al volcán. Ni al cielo nublado. Se referían a la sensación. Al desorden. A ese tiempo en que el mundo pareció no cumplir con su parte del trato. Los campesinos sembraban con más dudas. Los viajeros consultaban más de una vez el cielo. Y los poetas escribían con un peso nuevo sobre la pluma. Porque incluso el lenguaje cambió. Las palabras verano, cosecha, sol. Ya no eran promesas. Eran preguntas. En algunas casas de campo, las abuelas contaban historias de 1816 como si fuera una guerra. Una guerra contra algo invisible. Sin soldados. Sin generales. Pero con víctimas. Y así fue como el Tambora, una montaña en Indonesia, se convirtió, sin quererlo, en un personaje silencioso de la historia mundial. Nadie lo eligió. Nadie lo esperaba. Pero su rugido marcó el inicio de una nueva forma de temer. Y también, quizás, de una nueva forma de mirar al planeta. Porque después de aquel año, la humanidad comprendió algo que antes parecía impensable. Que no estamos separados. Ni por océanos. Ni por idiomas. Ni por imperios. Una sola columna de ceniza bastó para recordarlo. En los monasterios, algunos monjes copiaron en sus diarios frases como esta. El cielo nos cubre a todos.
Y cuando decide llorar ceniza, nadie tiene paraguas. En las ciudades más cultas, los pensadores comenzaron a hablar del clima como un factor político, económico y espiritual. Porque, si un volcán puede oscurecer el mundo, ¿qué puede hacer el hombre? En Londres, se debatió por primera vez en un parlamento la necesidad de monitorear las temperaturas a largo plazo. En París, se comenzaron a recolectar datos atmosféricos de forma regular. Y en Viena, alguien propuso, sin ser tomado muy en serio, la creación de una red europea de estaciones climáticas. Una idea adelantada a su tiempo. Una semilla que, como todo lo sembrado en esos años, tardaría en germinar. Pero quedaría allí, esperando otro cielo. Y mientras tanto, el pueblo seguía. No con rabia. No con ilusión. Con algo más real. Resiliencia. Porque el año sin verano no destruyó la humanidad. La despertó. Como un golpe leve sobre la mesa del tiempo. Como un susurro en el oído de la historia. Una voz baja que aún oí. Cuando los cielos se nublan más de lo normal. Parece decir: no olvides que el mundo es uno. Y que el sol no siempre está garantizado. Años después, cuando los árboles volvieron a florecer con regularidad. Cuando el pan regresó a las mesas. Y los niños se empezaron a olvidar el frío. La historia comenzó a tomar forma. Pero no en los grandes libros. No en los tratados ni en los mapas. Sino en los márgenes. En los diarios personales. En los dichos populares. En las supersticiones. Si el verano llega con retraso, abre bien la despensa y guarda el abrigo. Cuando el cielo es cobre, mejor reza y espera. No eran frases científicas. Eran ecos. Ecos del 1816. El año sin verano. En los pueblos suizos, las madres tejían un poco más grueso cada temporada. Por si acaso. En las aldeas francesas, se hacían más conservas que antes. Por si acaso. Y en las granjas americanas, se comenzó a hablar de emigrar no por tierra, sino por clima. El mundo ya no se entendía igual. El clima dejó de ser un fondo. Se volvió protagonista. Los cielos eran observados. Los ciclos se anotaban. Las tormentas se medían con temor. Porque el recuerdo de aquel año había quedado. No en los huesos, sino en la memoria colectiva. Y en medio de todo, una nueva pregunta se asomaba en la conciencia moderna. ¿Hasta qué punto controlamos algo? La erupción del Tambora no solo fue un desastre natural. Fue una revelación. La naturaleza no era solo entorno. Era fuerza. Era agente. Era mensaje. En un pequeño monasterio de Baviera, un monje escribió una nota al margen de un manuscrito de Salmos. Dios habló sin palabras. Y aún no sabemos qué quiso decirnos. Años más tarde, los científicos identificarían la causa. Reconstruirían el evento. Medirían sus efectos. Le pondrían nombre. Pero la humanidad ya lo sabía. Desde el primer día que el verano no llegó. Había cambiado algo. Y no se trataba del clima. Se trataba de la mirada. Desde entonces, cada vez que el sol tarda en salir, cada vez que la estación no llega como se espera, cada vez que el mundo parece fuera de ritmo, alguien, en alguna parte, murmura. Como en 1816. Porque hay años que enseñan sin hablar. Y hay inviernos que no se miden en grados, sino en la forma en que reorganizan la esperanza. Y tal vez, el mayor legado del año sin verano no fue el frío, ni el hambre, ni la oscuridad. Fue la semilla del entendimiento. De que habitamos algo más grande que nosotros. De que todo está conectado. Y de que, a veces, solo el cielo tiene la última palabra.
Para muchos, el año había pasado. El calendario se movía. Los días parecían volver a su cauce. El trigo volvía. Las frutas colgaban de nuevo en los árboles. Y sin embargo, algo seguía distinto. Era como si el mundo hubiera aprendido a callar un poco más. Como si las palabras ahora fueran más pesadas. Como si la vida se viviera con una pausa nueva. Una pequeña sombra detrás de cada certeza. En las reuniones, los adultos hablaban en voz baja del año oscuro. Y cuando los niños preguntaban, nadie daba muchos detalles. Solo decían: fue un año sin verano. Pero sobrevivimos. Y con eso bastaba. Porque la historia no siempre se transmite con datos. A veces se hereda como una emoción. Como una sensación suspendida en la memoria familiar. Los años siguientes trajeron nuevos problemas. Nuevas guerras. Nuevas ideas. El mundo se movía, como siempre. Pero quienes habían vivido 1816 sabían que algo había quedado enterrado. No bajo tierra, sino bajo piel. Los poetas hablaban de la niebla como símbolo. Los músicos componían piezas más lentas. Los pintores exploraban paisajes sin horizonte. Y los campesinos aún miraban el cielo cada mañana. No para saber si llovería, sino para asegurarse de que el sol aún estaba allí. En ciertos monasterios, se instauró una oración anual sin fecha fija. Solo se rezaba cuando los días eran demasiado grises. Y empezaba siempre igual. Por si vuelve la sombra. Que no nos encuentre solos. En América, las migraciones hacia el oeste continuaron. Muchos de los nuevos asentamientos nacieron de ese miedo persistente. El de quedarse sin tierra fértil. El de depender de un clima incierto. El de no poder alimentar a los propios. Y así, lo que parecía un fenómeno aislado, se convirtió en motor histórico. A nivel político, algunos líderes comenzaron a hablar, por primera vez, de seguridad alimentaria, de planificación agrícola, de necesidad de guardar. Y aunque el lenguaje era nuevo, la raíz era la misma. El año que enseñó, sin palabras, que no hay civilización sin estaciones. En los museos del futuro, se hablaría del tambora, de la columna de humo, de los 100.000 muertos inmediatos. Pero también, y sobre todo, de los millones que vivieron con menos. Soñaron distinto. Y aprendieron a temer al cielo, sin verlo caer. Porque el volcán rugió una sola vez. Pero su eco tardó años en apagarse. Y mientras tanto, una nueva generación nacía. Niños que no conocieron el verano de verdad hasta los 5 o 6 años. Niños que aprendieron que los calendarios son una esperanza. Pero no una garantía. Y en esa generación, silenciosa, resiliente, nació algo más que memoria. Nació el respeto. El respeto al mundo. Al clima. A lo impredecible. A lo que no podemos controlar. Pero sí recordar. Con los años, el mundo volvió a tener veranos. Cielos azules. Cosechas generosas. Sombras cortas a mediodía. Risas en los campos. Pero en muchos lugares, el recuerdo de 1816 seguía presente. No como tragedia, sino como advertencia suave. En las bibliotecas rurales, algunos cuadernos de clima comenzaron a conservarse con más cuidado. Anotaban fechas, temperaturas, variaciones. No con fines científicos, sino como protección. Porque cuando has visto al verano no venir, aprendes a vigilar los detalles. En las casas, los desvanes se llenaron de objetos que antes no se consideraban vitales. Mantas extra. Velas. Conservas. Semillas secas. Pequeñas medidas. Símbolos de algo más grande. La vulnerabilidad. En la literatura, el eco del año sin verano floreció en lo sutil. No había capítulos dedicados al tambora.
Pero sí personajes que temían lo invisible. Mundos cubiertos de niebla. Criaturas nacidas de la soledad. Amores apagados por estaciones rotas. Porque 1816 no fue solo un año sin calor. Fue un año lleno de vacío. Y el vacío, a veces, es más fértil que cualquier tierra. En los diarios de viajeros comenzaron a aparecer nuevas preguntas. ¿Y si esto vuelve a pasar? ¿Y si el cielo cambia de opinión otra vez? ¿Cómo sabemos que lo natural es realmente estable? Preguntas nuevas para un mundo antiguo. Y necesarias. En Asia, África, Europa, América, el impacto había sido desigual. Pero la enseñanza era común. Somos parte de algo más grande. Algo que puede hablar sin palabras. Cambiar sin explicación. Y recordarnos, en un suspiro, que todo lo que damos por hecho puede no llegar. Un sabio rural escribió en su diario: ya no maldigo el frío. Solo me arrodillo cuando sale el sol. Y con el tiempo, la ciencia encontró al culpable. El tambora. El rugido escondido tras el humo. Un volcán al otro lado del mundo. Había dibujado sombras en los campos de Francia. En las aldeas de Irlanda. En los huertos de Nueva Inglaterra. Pero la explicación no trajo alivio inmediato. Porque el dolor ya había sembrado otra cosa. Conciencia. Y esa sí echó raíces. En las generaciones siguientes, algunos niños nacidos después del gran invierno crecieron con cuentos extraños. Relatos de nieve en julio. De cosechas que no llegaban. De padres que hablaban bajo. Y de noches que duraban más de lo normal. Y cuando preguntaban: ¿de verdad pasó eso? Los abuelos no respondían con palabras. Solo miraban el cielo. Inclinaban la cabeza y decían: hubo un año en que el verano no vino. Pero lo que vino después fue sabiduría. Con el paso de las décadas, el año sin verano se volvió susurro. Dejó de estar en las portadas. Pasó a los márgenes. A las frases de las abuelas. A los cuentos de fogón. Pero no desapareció. En algunos pueblos de montaña se reservaba siempre un pequeño rincón del granero. Un espacio sin explicación. ¿Para qué es esto?, preguntaban los niños. Por si vuelve el año sin sol, decían los mayores. Y no hacían falta más palabras. Porque aunque el mundo giraba, con guerras nuevas, descubrimientos, máquinas, fábricas, el alma del campesino, del tejedor, del pescador, seguía recordando. No el frío, sino la sensación de no entender al cielo. En las ciudades modernas, el recuerdo tomó otras formas. Registros, tablas, estadísticas. Y aunque pocos lo sabían, muchas de las instituciones meteorológicas actuales tienen como uno de sus orígenes ocultos 1816. Porque el miedo de aquel año, más que congelar, impulsó a observar, a medir, a registrar, a prevenir. Y de ese impulso nacieron mapas del viento, estaciones de observación y, siglos después, satélites. Todo para poder mirar mejor lo que antes llegaba sin aviso. El tambora, con su estallido, no solo oscureció el cielo, iluminó la urgencia de entender. Pero más allá de la ciencia, el cambio fue humano. La gente ya no vio el verano como costumbre, sino como regalo. Ya no vivía las estaciones como ciclos automáticos, sino como encuentros que podían faltar. Y con eso, nació algo raro en el corazón del hombre moderno. Gratitud por lo simple. El calor de una mañana tibia. El pan recién salido del horno. Una cosecha entera. Un campo amarillo en agosto. Porque cuando el cuerpo ha sentido el vacío,
Aprende a valorar cada presencia. En los monasterios del norte, los monjes añadieron un día al calendario litúrgico. La jornada de la luz incierta. No celebraban nada. Solo encendían una vela. Y permanecían en silencio. No para recordar el miedo, sino para agradecer la claridad que regresó. Una tradición que pocos conocen, pero que en ciertos rincones aún se repite. Cada julio, cuando el cielo se cubre sin razón aparente, y alguien, sin explicarlo, enciende una vela y susurra, por si el verano olvida venir otra vez. Con el paso de las generaciones, el año sin verano se volvió sombra larga. No una que oscurece, sino una que acompaña. Ya no se hablaba tanto de las cosechas fallidas, ni de las heladas en junio, ni del hambre. Pero en las familias, cuando el clima empezaba a cambiar sin razón, alguien siempre decía: esto me recuerda al año que no vino el verano. Y los más jóvenes, sin haberlo vivido, lo reconocían igual. Como si el cuerpo lo supiera, aunque la mente no recordara. En los libros de historia, 1816 aparecía entre guerras y tratados. Una nota al pie. Una rareza. Pero en los pueblos, era otra cosa. Era un relato sin héroes. Sin batallas. Sin banderas. Solo gente. Fría. Confundida. Y despierta. Porque el frío enseña. No con discursos, sino con su presencia. Constante. Silenciosa. Inevitable. En algunos lugares de Italia, a los niños aún se les cuenta una versión simple de la historia. Hubo un año en que el sol se fue de viaje. Y todos tuvimos que aprender a esperar su regreso. Una fábula. Sí. Pero también una verdad profunda. Esperar. Con miedo. Con dudas. Con el corazón tenso. Y el fuego encendido. En ciertos círculos filosóficos del siglo XIX, empezó a surgir una idea distinta del tiempo. Ya no como línea, sino como espiral. Un movimiento que vuelve, que repite, que recuerda. Y muchos de ellos citaron, sin nombrarlo del todo, el año 1816. Como si en esa espiral, ese año marcara una curvatura importante. Porque fue el año en que entendimos que el mundo no nos pertenece. Ni el clima. Ni las estaciones. Ni el futuro. Un solo volcán. Un solo rugido. Y millones de historias cambiaron de dirección. Y aunque muchos sobrevivieron, no volvieron a ser los mismos. Y esa, quizá, fue la enseñanza más profunda. Sobrevivir no es regresar al punto anterior. Es adaptarse a uno nuevo. Es recordar sin amargura. Es caminar con una memoria que pesa, pero que también guía. Hoy, cuando alguien dice que el clima está cambiando, no es raro que otro responda: ya pasó una vez. Y el mundo escuchó. Tal vez el verdadero legado del año sin verano no está en los campos, ni en los libros, ni en los museos. Está en el silencio que dejamos. Cuando miramos un cielo extraño. Y entendemos que, a veces, la historia más importante es la que no se ve. Con el pasar de los siglos, 1816 fue perdiendo peso. En los libros. Pero no en los corazones que heredaron su eco. En los almanaques, ya no se marcaba como año especial. Solo un número más. Un año más. Pero en los relatos de familia. En las canciones campesinas. En los cuentos que se murmuraban junto al fuego. Todavía vivía. En algunas aldeas del norte, las mujeres mayores cantaban una estrofa cuando el cielo estaba demasiado gris. Si el sol no llega, calla y guarda. Que la tierra siempre recuerda. Y era cierto.
La tierra recordaba. Las personas, también. Pero lo hacían en voz baja. Porque 1816 no era un trauma. Era una lección. De esas que no se gritan. Ni se enseñan con palabras. De esas que se sienten en la piel. Cuando el viento cambia de dirección sin avisar. Los sabios de siglos posteriores escribirían sobre resiliencia. Sobre adaptación. Sobre fortaleza humana. Pero quienes vivieron el año sin verano. No hablaban de eso. Solo decían, sobrevivimos. Y lo decían con los ojos. No con la boca. En las iglesias. Algunos calendarios antiguos aún marcaban con una cruz discreta la fecha de la erupción del Tambora. No para celebrarla. Ni para temerla. Sino para recordarla. Porque el humo no llegó hasta Europa. Pero su consecuencia, sí. Y lo curioso es que, en ese tiempo, el mundo no supo al principio lo que estaba pasando. Nadie conectó la ceniza con el hambre. El gris con la distancia. El clima con una montaña en llamas. A miles de kilómetros. Solo después, mucho después, la ciencia trazó el hilo invisible. Y entonces se comprendió lo que el pueblo ya intuía. Que todo está conectado. Que lo lejano no es indiferente. Que la tierra es una sola piel. Y que una herida abierta en una parte se siente en todo el cuerpo. Esa idea cambió más que cualquier batalla. Más que cualquier tratado. Cambió la manera de estar en el mundo. En las escuelas modernas. Cuando los niños estudian volcanes y clima. El Tambora aparece como ejemplo. Pero pocos saben que, tras esa palabra, hay millones de pequeñas historias. Una madre envolviendo a su hijo con un abrigo improvisado. Un anciano encendiendo por última vez el horno con madera húmeda. Un niño que nunca conoció un día cálido en toda su infancia. No es la historia de un evento. Es la historia de una sensación. De un mundo que se detuvo un poco. Que miró al cielo y entendió, quizás por primera vez, que no todo estaba bajo su control. Y en ese silencio, nació algo más importante que el miedo. La humildad. Con los años, los recuerdos cambiaron de forma. Dejan de ser imágenes. Se vuelven gestos. Una manta siempre doblada en la esquina del sillón. Un frasco extra de harina escondido en la despensa. Una vela, aunque haya luz eléctrica. Un suspiro contenido cuando el cielo se cubre sin razón. Nadie dice, esto es por 1816. Pero lo es. Porque el cuerpo tiene su propia memoria. Y hay inviernos que, aunque pasaron, dejan cicatrices que solo se notan en los detalles. A mediados del siglo XIX, algunos historiadores comenzaron a recoger testimonios de campesinos mayores. Muchos ya no recordaban fechas. Pero sí sensaciones. Decían. Hubo un año en que el trigo no subió. Un año donde se dormía con los abrigos puestos. Un año en que no supimos si el mundo estaba enojado. O solo triste. Los testimonios eran dispersos. Confusos. Cargados de silencio. Pero todos coincidían en una cosa. Ese año, algo se rompió. Y algo se reveló. No fue solo el sol ausente. Fue el alma humana mirándose en su fragilidad. Desde entonces, el clima dejó de ser solo entorno. Se volvió experiencia. Se entendió que el cielo no es fondo, sino personaje. Que puede bendecir, pero también exigir. Y que no pide permiso. Algunos teólogos lo llamaron el juicio sin voz. Otros, la estación de la prueba. Pero entre el pueblo, solo se le conocía como el año sin verano. Sin adornos. Sin metáforas. Porque el dolor, cuando es tan grande, ya no necesita nombres nuevos. Y sin embargo, de ese dolor brotó algo inesperado. En muchos rincones, la cooperación creció. Las familias se unieron. Los pueblos compartieron.
Los viajeros fueron acogidos. Y el fuego, ese fuego humilde y necesario, se volvió sagrado. Porque cuando el mundo tiembla, no gana el más fuerte. Gana el que abraza. El que comparte pan. El que se queda cuando todos quieren irse. 1816 no trajo héroes. Trajo gestos. Silencios. Y una lección que no envejece. La vida, como las estaciones, es préstamo. Y el calor. Un regalo, no un derecho. A medida que el siglo XIX avanzaba, el recuerdo del año sin verano se fue volviendo más suave. Como un eco que ya no duele. Pero sigue ahí. Ya nadie moría de hambre por culpa de ese invierno remoto. Pero había decisiones que aún lo tenían como raíz. Planta siempre algo resistente. Guarda más de lo que crees necesitar. Nunca des por hecho el calor. Consejos que no venían de libros, sino de la experiencia. De una herencia sin palabras. Transmitida en el tono de voz. En la forma de mirar al cielo antes de salir. Y es que hay lecciones que se transmiten mejor. En un gesto que en una frase. En algunos pueblos, la gente empezó a leer los cielos como si fueran libros. No desde la ciencia aún, sino desde la intuición. El viento viene distinto hoy. Ese color del cielo no es de lluvia, es de algo más. No sabían decirlo. Pero lo sentían. Porque cuando un lugar ha sido herido por el clima, la piel de su gente se vuelve barómetro. Mientras tanto, en los centros de saber, el nombre del volcán Tambora empezó a circular en círculos más amplios. Se hablaba ya de enfriamiento global volcánico. De dispersión de cenizas en la estratosfera. De anomalías climáticas documentadas. La ciencia empezaba a trazar explicaciones. Pero el corazón humano ya había entendido lo esencial. La interdependencia. Que todo, lo visible y lo invisible, está conectado. Que el grano no brota si el cielo no lo permite. Que el alimento no basta si no hay calor. Que la civilización entera puede agrietarse. Por un murmullo subterráneo en una isla lejana. Y entonces empezó a surgir otro tipo de pensamiento. Uno más humilde. Más lento. Más circular. La idea de que el ser humano no está por encima de la tierra, sino dentro de ella. Ese cambio no fue inmediato. Ni universal. Ni constante. Pero 1816 dejó sembrada esa semilla. En las escuelas rurales, los maestros contaban historias del año sin verano. Como se cuentan leyendas. Sin certeza absoluta. Sin necesidad de precisión. Porque el objetivo no era informar. Era advertir. Recordar. Y enseñar que el tiempo no siempre sigue las reglas que creemos. Años después, cuando nuevas generaciones estudiaron agricultura, comercio, medicina, física o incluso arte, descubrieron que muchas reformas, muchas ideas, muchas costumbres, nacieron allí. En el frío. En el hambre. En la oscuridad. Porque hay cambios que no se producen por decisión, sino por necesidad. Y el año sin verano fue, para muchos, el comienzo de otra forma de estar vivos. Muchos años después, cuando el siglo XX ya había comenzado, el año 1816 seguía siendo una sombra pequeña, pero constante, en la historia de la humanidad. Los libros de historia lo mencionaban, pero sin énfasis. Los científicos lo explicaban, pero sin emoción. Solo en las voces del campo. En los dichos. En los cuidados aprendidos. Vivía aún como se vive una cicatriz que ya no duele, pero que no se borra. Ese año la tierra se quedó en silencio, decía un abuelo. Ese año hasta los pájaros dudaban, recordaba otro. Y aunque la gente no hablaba del Tambora, aunque no supieran ponerle nombre al origen, sí sabían que el mundo había cambiado. No por lo que hizo,
sino por lo que no pudo hacer. No pudo florecer. No pudo alimentar. No pudo calentar. Y eso bastó para sacudir certezas que venían de siglos. Por eso, después de 1816, el mundo siguió andando. Sí. Pero con otra mirada. Más cauta. Más humilde. Más consciente. Se inventaron nuevas formas de conservar comida. Se diversificaron los cultivos. Se investigaron los cielos. Se tomaron decisiones que antes nadie se planteaba. Porque la historia, incluso la más silenciosa, ¿puede empujar civilizaciones? Si deja frío en el corazón. En algunas universidades, profesores de filosofía climática empezaron a decirlo con otras palabras. El verdadero impacto del Tambora no fue la ceniza, sino el cambio de sensibilidad. Y sí, algo había cambiado. La Tierra no era ya ese escenario firme, donde el hombre podía moverse sin mirar atrás. Era cuerpo. Era sistema. Era frontera. Y también hogar. En las aldeas, seguían naciendo niños. Y en algunas cunas aún colgaba una frase bordada. No temas la oscuridad. Solo aprende a esperarla con fuego. Porque eso también dejó 1816. Una nueva relación con el fuego. No como símbolo de poder, sino de esperanza. Una chimenea encendida. Una lámpara. Una vela. Una cocina que aún calienta pan. Todo eso se volvió símbolo de resistencia. De humanidad. Y en los templos, se instauraron algunas liturgias nuevas. No reconocidas por todos, pero sentidas por muchos. Momentos de recogimiento en los días más grises del verano. Como si el alma recordara que la luz no está garantizada. La tierra volvió a girar. Los años siguieron su curso. Nacieron y murieron generaciones. Pero el año sin verano, ese susurro, ese invierno fuera de lugar, siguió allí. No como amenaza, sino como recordatorio. Porque cuando un mundo aprende que puede temblar sin temblor, y apagarse sin trueno, ya nunca vuelve a mirar al cielo igual. El tiempo pasó. Las generaciones cambiaron. Los campos volvieron a dar fruto. Los veranos regresaron con su calor, su ruido, su promesa. Y sin embargo, 1816 no desapareció. Estaba ahí. En la forma en que las familias almacenaban. En los pueblos que construyeron hornos comunales. En las comunidades que, sin saber por qué, aún dejaban pan extra sobre la mesa. Por si llegaba alguien de paso. Porque a veces, cuando la memoria es profunda, no se manifiesta en palabras, sino en gestos. En los diarios del siglo XX, el año sin verano volvió a mencionarse en tiempos de sequía, de guerra, de escasez. Siempre como un espejo antiguo. Un susurro de advertencia. Una forma de decir: ya hemos atravesado la sombra antes. Los científicos hablaban con más precisión. Ya sabían cómo medir una nube volcánica. Cómo predecir variaciones climáticas. Cómo estudiar el polvo suspendido en la atmósfera. Pero ni la ciencia ni la estadística podían explicar del todo lo que había cambiado en el interior del ser humano. Porque 1816 enseñó algo que aún hoy es difícil de aceptar. Que podemos perder el control, sin perder el sentido. Que podemos no entender, y aún así resistir. En algunas regiones de Escocia, se cantaban viejas canciones de ese año. Melodías sin autor. Letanías lentas. Versos que decían cosas como: el trigo no vino. El sol no habló. Pero el fuego nos escuchó. Y esa línea, el fuego nos escuchó, quedó grabada. En forma de costumbre. En forma de legado. Se encendían velas en los días nublados. No por fe, sino por costumbre.
Y los niños sabían, aunque nadie lo explicara, que cuando una vela brilla en medio del día, no es por religión. Es por memoria. En un rincón de una escuela antigua, un maestro escribió en la pizarra el nombre del Tambora. Y un alumno preguntó: ¿y por qué nadie lo detuvo? Y el maestro solo respondió: porque hay cosas que no se detienen. Solo se sobreviven. Esa fue la enseñanza de aquel año. Que hay momentos en que el mundo no necesita héroes, ni líderes, ni soluciones. Solo necesita que no nos soltemos. Que sigamos compartiendo el pan, la leña, el silencio. Y así, sin monumentos, sin medallas, 1816 se convirtió en uno de los años más humanos de todos. No por lo que dio, sino por lo que obligó a revelar. Y ahora, al final del camino, queda una sola pregunta. ¿Qué nos dejó? Esa respuesta llegará en la parte final. El año sin verano no dejó estatuas, ni himnos, ni aniversarios oficiales. Pero quedó. Como queda el aliento en una ventana fría. Como queda el eco en una casa vacía. No por su oscuridad, sino por todo lo que reveló en la penumbra. Mostró la fragilidad del mundo, la interdependencia, la soledad de los poderosos, la fuerza de lo invisible y la profundidad de los gestos simples. Una vela, un abrigo compartido, un horno encendido para todos, una historia susurrada a los más pequeños, para que no olviden. El volcán Tambora, con su voz de fuego, no solo habló en 1815. Su mensaje llegó al año siguiente. Y al siguiente. Y aún resuena hoy. Cuando miramos el cielo y no entendemos el clima. Cuando sentimos que algo no encaja. Cuando el mundo parece temblar. Sin moverse. Fue un año sin verano. Pero no sin sentido. Porque el sentido no está en el sol. Ni en las estaciones. Ni en el calendario. Está en cómo respondemos a lo que no controlamos. Y en 1816, el mundo respondió con lo que tenía. Pan, fuego, cuidado. Y eso fue suficiente. Hoy, al mirar atrás, no vemos héroes, ni villanos, ni milagros. Vemos humanidad. Temblando. Sosteniéndose. Recordando. Por eso, cuando el cielo se cubre sin explicación, cuando la lluvia no cesa, cuando el frío parece quedarse más de la cuenta, alguien en algún lugar todavía susurra. Que no vuelva. Pero si vuelve, que volvamos a ser como entonces. Capaces de esperarnos unos a otros. Porque el año sin verano no fue el fin. Fue una pausa. Un espacio entre el mundo que creíamos conocer. Y el mundo que aprendimos a cuidar. Una lección que no se enseñó con tinta, sino con nieve en julio. Con hambre. Con fuego encendido en mitad del día. Y con una verdad tan simple como eterna. No siempre podremos entender lo que ocurre. Pero sí decidir cómo vamos a estar, cuando ocurra.